Bueno, estamos, chicos, entonces, ¿les parece que continuemos? No sé si está la chica que recién me estaba hablando de que no entendió nada de renal. Yo era André. Ah, bueno, escúchame. Te quería decir que nosotros tuvimos una clase de renal eh, y está subida, así que vos sos de bioquímica, ¿no es cierto? No, yo soy de nutrición. Ah, bueno, escúchame. Ahora cuando termina la clase, voy a volver a compartir el link de las clases de renal, que están grabadas y subidas a YouTube. Eh, Dale, yo estuve viendo algo igual, pero lo voy a terminar. Genial, sí, yo te recomiendo que lo mires entero. Es re largo, son 3 horas, pero está bastante completo. La verdad que alcanzamos a dar un pantallazo general de todo, que renal es complejo y es grande. Pero si después de mirar los videos todavía necesitas ayuda, me podés escribir por privado y de última hacemos un Zoom o algo y te ayudo. Dale, ¿Parece? gracias. Pero fíjate, porque capaz que mirás los videos y ya lo lográs entender con eso. Pero si te quedan dudas todavía, háblame y lo vamos viendo. ¿Sabes? Y Dale, muchísimas tener gracias. paciencia porque renal es lo más difícil. O sea, es entendible que no lo entiendas de una, porque es muy complejo. Bueno, seguimos entonces. Dice, responda verdadero o falso. En condiciones fisiológicas y en individuos de cualquier edad, los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes. Falso. Muy bien, falso. Porque esto solo ocurre en algunas etapas de la vida. Ahora cuando terminemos de analizar todas, les voy a mostrar el gráfico de esto, porque me pareció copado, sobre todo para los chicos de bioquímica. Esto seguro que se los van a tomar, así que incluí el gráfico para que lo analicemos. Pero no quiero ir más adelante porque si no les voy a mostrar las respuestas antes de terminarlo. La principal función de los eritrocitos es transportar dióxido de carbono desde los pulmones a los tejidos. Falso también. Muy bien. ¿Por qué es falsa? Porque transportan el oxígeno hacia los tejidos. Ajá, muy bien. Perfecto. Los eritrocitos tienen una capacidad para transportar dióxido de carbono, pero es desde los tejidos hacia los pulmones y además tampoco es su principal función. La principal función en realidad es transportar el oxígeno, porque el oxígeno se disuelve muy poco en la sangre, solamente el 2% del oxígeno presente en la sangre está disuelto, el resto del 98% se encuentra anclado a los eritrocitos, a la hemoglobina, mejor dicho, unido a la hemoglobina. En cambio, parte del dióxido de carbono es capaz de unirse también a la hemoglobina, a otra parte de la hemoglobina, no a la misma que el oxígeno, por eso no compite con el oxígeno por la unión. Pero el dióxido es mucho más soluble que el oxígeno. Entonces, parte del dióxido se encuentra disuelto en la sangre como dióxido y la mayor proporción de dióxido se encuentra en forma de bicarbonato disuelto en la sangre. Acuérdense que en realidad el bicarbonato tiene una función muy importante porque actúa como un buffer. Eso lo van a ver, suponemos en realidad que lo van a ver más adelante porque todavía no dimos ácido base. Pero tengan mucho en cuenta, eso es importante recordar, que el dióxido se encuentra, se transporta en mayor medida, si no me equivoco es aproximadamente el 70% del dióxido se encuentra en forma de bicarbonato en la sangre. Solamente el 10% se encuentra unido a la hemoglobina
y el resto está disuelto en la sangre en forma de dióxido. Después, se denomina mastocitos a los basófilos tisulares y macrófagos a los monocitos tisulares. Verdadera. Ajá, muy bien, perfecto. Los neutrófilos macrófagos acuden a una región inflamada durante un proceso conocido como fagocitosis. Falso. Muy bien, falso. Ese proceso se llama quimiotaxis, ¿sí? El proceso mediante el cual acuden a una región inflamada. Porque es como que hay un montón de sustancias que los llaman para que se dirijan a ese lugar. Los neutrófilos y macrófagos son extravasados mediante un proceso conocido como diapédesis. ¿Es verdadero o falso? Verdadera. Muy bien, perfecto. Eso lo toman siempre, chicos, lo toman siempre. Les aseguro, a mí creo que 2 veces me lo preguntaron en los exámenes. Los neutrófilos presentan mayor capacidad de fagocitosis que los macrófagos. Puede ser falsa. Es falsa. Los macrófagos tienen una capacidad muchísimo más grande que los neutrófilos para fagocitar. Durante la vida embrionaria, la hematopoiesis tiene lugar en el saco vitelino, el hígado, el vaso y la médula ósea. Verdadera. Muy bien, perfecto. Acá tienen todas las justificaciones. Y acá les muestro el gráfico que dijimos que lo íbamos a ver, la fórmula leucocitaria. Fíjense que hasta las primeras 48 de vida, hasta las primeras 48 horas de vida, el 60% de los leucocitos que tiene el bebé corresponden a los neutrófilos y el 30% corresponden a los linfocitos. Luego, entre las 48 horas de vida y los 4 y 6 años, se invierte la fórmula y pasan a formar parte de la fórmula leucocitaria predominante los linfocitos y los neutrófilos están al 30%. Y luego de esa edad, nuevamente los neutrófilos pasan a ser los leucocitos predominantes, ¿sí? Y me pareció lindo agregarlo, anexárselos, porque lo suelen tomar bastante también a esto. Bueno, esto es fácil. ¿Qué sucede en la sístole? La contracción. Muy bien, contracción del miocardio. ¿Y en la diástole? La relajación. Muy bien. La mayor cantidad de aire que puede ser expirado desde un esfuerzo inspiratorio máximo, ¿cómo se denomina? Capacidad vital. Muy bien, perfecto. Máximo volumen que puede ser expirado después de una inspiración máxima. Eso es bien de la teoría, o sea. Bueno, marcar la opción correcta. Digamos, ¿cuál sería la definición de ventilación pulmonar? El aire La que entra opción y A. sale. Ajá. Perdón. No, sí, dígame. ¿Cuál? La A, creo que sería. Sí, muy bien. El volumen de aire que entra y sale de los pulmones por minuto. Perfecto. ¿Y la ventilación alveolar? La opción B. Es el volumen de aire que ingresa en un minuto en la zona del pulmón que realiza la hematosis. Muy bien, perfecto. Eso es muy importante, ¿sí? Porque, a ver, le hago una pregunta ahora. ¿Por qué la ventilación pulmonar es diferente a la ventilación alveolar? ¿Por qué son diferentes valores, digamos? Porque hay un volumen de aire que es el volumen del espacio muerto. Muy bien, perfecto. ¿Y qué pasa con ese volumen de aire? Que no realiza la hematosis. Muy bien, perfecto. ¿Y dónde se queda contenido ese aire? Y en las vías aéreas Perfecto. superiores, calculo. Sí, perfecto.
Simplemente era como para relacionarlo bien con la teoría, ¿sí? Si se mantiene constante la ventilación pulmonar y se aumenta la frecuencia respiratoria, ¿qué ocurre con la ventilación alveolar? ¿Puede ser que aumente? Sí, aumenta, ya que llega mayor cantidad de aire a los alvéolos como consecuencia del aumento de la frecuencia. Bueno, referido a las vías de conducción, decir si es verdadero o falso. ¿Todas las vías presentan músculo liso? Verdadero. En realidad no. Pero dice la vía de conducción. O sea, yo entiendo como que hace referencia a todo desde los bronquios, de los bronquios hacia arriba sería. Yo lo entendí así. Sí, se refiere a eso, pero igual hay partes de las vías que no tienen músculo liso. O sea, por ejemplo, los bronquios más chiquitos ya no tienen más músculo. Ah, sí. Sí, por eso. O sea, lo interpreté como que toma hasta los bronquios primarios sería. Pero sí, es verdad. Claro. Toma todo. Ander, en el cuestionario aparece como que la ventilación alveolar disminuye en la pregunta anterior. Puede ser que sea un error de tipeo, Nare. Puede ser que sea eso. Puede ser que cuando lo pasamos al documento, se haya... Perdón, vuelvo a la diapo anterior. Fíjense por qué. Vale, ya lo voy a intentar pasarlo. Ay, no me deja. Ahí está. Dice, si se mantiene constante la ventilación pulmonar y se aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, disminuir no va a disminuir porque en realidad va a llegar más aire, ¿entendés? Puede ser que realmente haya sido cuando uno pasa por ahí, cuando va marcando cuáles son las respuestas correctas, que sin querer hayamos puesto disminuye en vez de aumenta, ¿sí? ¿Pero lo entienden? ¿Por qué? Ah, bueno, genial. Perdón, volvemos a la otra. Pero sí, entiendo lo que vos me decías. Entiendo que pensaste que era hasta los bronquios respiratorios. Después, ¿todas las vías realizan hematosis? Falso. Ajá, muy bien. ¿Por qué es falsa? Porque las que vías realizan hematosis son las... ¿Cómo? Sí, repítanme, a ver. Se realiza hematosis solo en los alvéolos. Ajá, muy bien. Tenés en la última porción de los bronquios, que serían los bronquios respiratorios, y en los alvéolos se produce la hematosis. Humectan el aire inspirado. Verdadero. Verdadero. Ajá, muy bien. La mayor resistencia la ofrece la tráquea. ¿Falso? No, Muy ni idea bien. de eso. Claro, la mayor resistencia en realidad la ofrecen los bronquios y los bronquiolos, porque acuérdense que justamente eso era lo que producía el asma. Como están inervados por el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso parasimpático lo que hace es estimular la broncoconstricción, ¿sí? Entonces, esa broncoconstricción es lo que determina la resistencia al aire. Y en las personas asmáticas, ese es el problema que tienen, ¿sí? Porque el aire, la vía, al estar contraída, hay menos espacio para que el aire pase. Y eso es lo que ejerce resistencia.
¿Sí? ¿Lo entienden? Sí, se entiende. Genial. Las drogas colinérgicas favorecen su función de conducción. ¿Alguien lo sabe esta? No, ni idea. Yo le puse falsa. Acuérdense que, por ejemplo, una droga colinérgica sería la adrenalina, ¿sí? O también puede ser el salbutamol. En realidad el salbutamol es una droga que se administra para las personas que tienen asma, que lo que hacen es dilatar las vías, justamente favoreciendo la conducción, ¿sí? La adrenalina también produce la dilatación de la vía, entonces en realidad sería verdadera, ¿sí? Hay algo que no entiendo. Si es colinérgica, está hablando, no sé, me confunde. ¿Colinérgica no sería de la acetilcolina? O sea, Capaz ¿no serían que, receptores de acetilcolina? capaz que yo lo pensé mal, puede ser que me esté confundiendo. Lo dejamos entre paréntesis y lo vuelvo a buscar. Me Y parece que sí, que las Dale, genial. colinérgicas son acetilcolina. Y sí, las yo me estoy confundiendo con adrenérgicas son adrenérgica. Sí, tenés razón, la me estoy adrenalina. confundiendo con... Me estoy confundiendo justamente con eso. Tenés razón, sería falsa entonces. Bueno, vieron que esos términos que por ahí son muy de memoria, uno se puede confundir. Pero sí, está bien lo que decís, Nare. Además, la acetilcolina sería una sustancia secretada por el sistema nervioso parasimpático, y justamente el parasimpático es el que produce la broncoconstricción. Así que tendrías Buenísimo. razón de que favorece, de que en realidad interviene negativamente en la conducción. Bueno, ahora sí, vamos a corregir, voy a corregir eso antes de mandarles el power, ¿saben? Pasamos al siguiente. La baja concentración de surfactante normal, como se observa en los recién nacidos con síndrome de distrés respiratorio, produce, y ¿cuál fue la que marcaron ahí? Acá también agregué algunas cosas de teoría para explicárselos. Yo puse Un la del aumento de aumento de las compliance. fuerzas retractivas, pero ya sé que está mal. No, en realidad ese era un error que yo me di cuenta de que cuando lo pasamos, había un error. Cuando nosotros lo pasamos sin querer, tildamos un aumento de la confianza pulmonar, pero esa no es esta, un aumento de las fuerzas retractivas de los pulmones. Así que en realidad Buenísimo, estaba entonces. bien. En realidad estaba bien lo que pusiste. Eso yo ahora se los puse para explicárselos. Perdón, alguien más también comentó algo. No te alcanza a escuchar. Un chico creo que habló. Sí, yo había dicho que un aumento en la confianza, ¿Por qué porque pensás, disminuía, por qué pensás que es un aumento en la confianza? o ahora no me acuerdo cómo lo había pensado. Mirá, te digo, o sea, de hecho a vos te habrá puesto como que si lo tenías bien. Ah, no, ni idea. No Seguramente miré que la, sí. Ah, no lo no miré la hiciste. No corrección. lo hiciste. Sí, lo Ah, hice, bueno. pero no miré la corrección. Ah, de una, bueno. Nosotros cuando lo tildamos ahí en realidad era un error. Inicialmente habíamos puesto que era un aumento de la complianza pulmonar, pero en realidad es esta la correcta, un aumento en las fuerzas retractivas de los pulmones. ¿Por qué? Recuerden primero qué es la complianza pulmonar. La complianza pulmonar es la medida de la distensibilidad de los pulmones. O sea, implica la capacidad que tiene el pulmón para distenderse, para agrandarse. Entonces, ¿qué pasa cuando hay baja concentración de surfactante? Ocurre exactamente lo opuesto. Fíjense, ahora se los voy a explicar. Esto nosotros lo trabajamos en la teoría de Respi, pero como hay muchos chicos que no la vieron, la voy a repetir. Lo voy a explicar de nuevo. ¿Sí?
Vamos a ir de a poco, porque esto es lo más difícil de respi. Si entienden esto, no les va a costar. Un aumento de las fuerzas retractivas de los pulmones, ya que al no haber surfactante, la presión en los alvéolos, sobre todo los más pequeños, es muy grande y se colapsan. Los bebés prematuros presentan pulmones inmaduros al nacer. La respiración se hace muy difícil debido a que la tensión superficial es alta, lo que dificulta la insuflación de los pulmones. Debido a esta tensión superficial elevada, estos recién nacidos desarrollan edema pulmonar y atelectasia. Tienen un riesgo elevado hasta que los pulmones maduran lo suficiente como para secretar surfactante. Traducción. Vamos con la imagen y lo explico de nuevo. Fíjense, esta era la pregunta que estaba en el coloquio. Habíamos trabajado. Decía, algunos recién nacidos prematuros no producen surfactante pulmonar. ¿Cómo estará la complianza de estos alvéolos? La complianza estará disminuida, o sea que algunos de los alvéolos, los más pequeños, no podrán expandirse porque al poseer un menor radio, la presión en ellos será mayor en comparación a los alvéolos más grandes y por lo tanto sufrirán un colapso, atelectasia. Ahí tienen toda la explicación teórica, pero se los voy a tratar de simplificar lo más que pueda. Bueno, adentro de los alvéolos nosotros tenemos una presión, o sea, una fuerza que tiene tendencia a colapsar el alvéolo, a cerrarlo. ¿Por qué? Esa presión, esa fuerza, proviene de la presencia de moléculas de agua que se encuentran en el interior del alvéolo. Ustedes tienen esta pelotita, sería el alvéolo, ¿sí? Esto celeste serían las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la tensión superficial? Cuando nosotros tenemos una molécula de agua al lado de la otra, esas moléculas lo que hacen es unirse fuertemente y tienen un montón de ganas de hacer desaparecer al aire que está entrando al alvéolo. Porque las moléculas de agua quieren ocupar todo el espacio, o sea, les molesta mucho que entre aire al alvéolo. Entonces, como esas moléculas de agua les molesta mucho que entre el aire al alvéolo, van a hacer fuerza para colapsar, o sea, hacen fuerza para adentro del alvéolo, ¿sí? Lo empujan para adentro. Eso ocurre sobre todo cuando hay ausencia de surfactante. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una molécula de agua al lado de una de surfactante, al lado de una de agua, al lado de una surfactante, la fuerza que tienen esas moléculas de agua para colapsar el alvéolo disminuye. Entonces, esa tensión superficial al final termina siendo más pequeña. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un alvéolo más chiquitito que otro, la presión va a ser más grande porque el radio va a ser más chico. Fíjense la fórmula acá, la ley de Laplace. Presión es igual a 2 por la tensión superficial dividido el radio. Entonces la tensión superficial siempre va a ser la misma para todos los alvéolos, pero cuando nosotros tengamos un alvéolo más chiquitito, o sea que el radio va a ser menor, la tensión superficial va a ser más significativa y por lo tanto la presión va a ser más grande y va a tener mayor presión el alvéolo más pequeño que el alvéolo más grande. Por eso a los bebés que no tienen surfactante pulmonar tienen más tendencia a que le colapsen los alvéolos más chiquititos, entonces cuando colapsan no tienen la posibilidad de hacer hematosis. Entonces, cuando yo tengo el surfactante, voy a tener la posibilidad de que sí se produzca la hematosis tanto en cualquiera de los dos alvéolos. Ahora, si nosotros dijimos que la complianza es la medida de la distensibilidad pulmonar, si yo no tengo surfactante, la complianza, o sea, la capacidad de ese pulmón de estirarse, de estar abierto, va a ser más chiquita, ¿sí? Porque yo no voy a tener a esa sustancia que me permite que me quede abierto el alvéolo. Entonces, por esa razón es que en la pregunta anterior nosotros no podemos tener un aumento de la complianza, ¿sí? Me cansé
a expresar bien? ¿Lo lograron entender o quieren que vuelva para atrás? Porque esto es lo más complejo que tiene Respi. Díganme si quieren que vuelva a explicarlo. No, se entendió bien. ¿Entendió bien? ¿Genial? Ah, bueno, perfecto, entonces. Entonces, ¿por qué es un aumento de las fuerzas retractivas? Porque yo voy a hacer, si yo no tengo surfactante, va a haber como más fuerza que me esté tirando para adentro al alvéolo, ¿sí? Entonces es más probable que se colapsen y que se produzca atelectasia y que se produzca edema, ¿sí? Entonces, mírenlo con cariño, con amor, y si no lo entienden, nos escriben y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Lo vuelven a ver. Pero guíense con esta fórmula. Yo la verdad que lo que hice fue mirar bien esta fórmula y ahí lo logré entender. Si vos tenés un radio más chiquitito, el valor de la presión va a ser más grande, la fuerza que tiene que vencer el alvéolo va a ser más grande, ¿sí? En cambio, si yo tengo surfactante, el surfactante me ayuda, ¿sí? Bueno, ahora una más fácil. Si la ventilación disminuye la presión del oxígeno pulmonar, Aumenta. en realidad disminuye. No cambia. ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? Porque la ventilación es la cantidad de aire que entra al pulmón. No. La presión para mí sigue siendo igual. Claro, Si pero aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿cómo? Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Y esto, si es al revés, sería al revés. Si el volumen disminuye, la presión va a aumentar, ¿o no? Claro, pero fíjate, pensá en esto. La presión de oxígeno, acuérdense que sería la que tienen en el alvéolo. O sea, si ustedes tienen menos aire, van a tener menos presión de oxígeno para que ingrese. O sea, ubíquense. Ustedes tienen a ver si puedo mostrar la imagen. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar la imagen. Pero entonces ventilación no es lo mismo que volumen. No. O sea, estamos hablando de la entrada del aire nomás, digamos. Claro. Esperen, les voy a mostrar. Les voy a mostrar una imagen. Denme un minuto que abro el otro Power. Ay, no me deja abrir. Estoy abriendo el Power anterior de donde les muestro la hematosis. ¿Lo ven acá? A la hematosis. Entonces, Sí, se ve. bueno, a ver, espérenme un segundo que alguien escribió en el chat, no lo puedo abrir. Ay, no me deja abrir el chat. No, bueno, no sé, el último que escribió, dígame lo que me dijo porque no lo puedo abrir. No, yo puse nomás que se había entendido lo que explicaste de lo anterior. Bueno, genial, genial. Bueno, fíjense, la presión de oxígeno, nosotros nos referimos a esta presión, ¿sí? Acuérdense que la mayor presión de oxígeno está acá adentro y adentro del capilar hay una presión de oxígeno bajita.
Si acá entra menos aire, la presión que va a haber acá va a ser más chica. Entonces como que va a ser un poco más difícil que ingrese oxígeno acá, ¿sí? ¿Entienden por qué nosotros marcamos que disminuye? La ventilación se refiere al movimiento este de aire, ¿sí? Entonces, si acá llega menos aire, la presión esta va a ser más chiquita. ¿Quieren que lo pensemos de otra forma? No, estamos. Yo Ah, entendí genial. por qué no. Genial. Bueno, vuelvo al otro power, denme un ratito. Compartir pantalla. Bueno, dijimos entonces... Ay. Aumenta... Ajá. Bueno, disminuye porque llega menos oxígeno a los alvéolos, ¿sí? Bueno, después acá tenemos, ¿qué factores provocan el crecimiento de la curva de disociación de hemoglobina hacia la derecha? Acá les hago un paréntesis. ¿Qué significaba que el crecimiento de la curva de hemoglobina se mueva hacia la derecha? Eso significaba que la tendencia de la hemoglobina a soltar el oxígeno sea mayor. O sea, que sea más fácil liberar el oxígeno en los tejidos. ¿Sí? Simplemente para recordarles qué era lo que significaba que se mueva hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son los factores? Aumento de temperatura y disminución de pH. Muy bien, perfecto. Exacto, son esos dos. Recordarles nomás qué significaba, o mejor dicho, cuál era la consecuencia de la disminución del pH. El aumento de la presión de dióxido de carbono derivaba en una disminución del pH, porque acuérdense de la reacción que ustedes tienen. Dióxido de carbono más agua, después se transforma en ácido carbónico, y ese ácido carbónico se disocia en protones y en bicarbonatos. Entonces, ese aumento de la concentración de protones provoca un cambio de pH que en realidad es una disminución de pH, ¿sí? Recordarles de la teoría, nomás, ¿sí? Por las dudas. Que eso es lo que de ahí sale, digamos, la disminución del pH. Entonces, si yo tengo más dióxido de carbono en sangre, va a haber más tendencia a que el oxígeno se libere en los tejidos, ¿sí? A que sea más fácil que esa hemoglobina suelte al oxígeno, ¿sí? Y les pregunto ahora, ¿qué produce, digamos, en la curva, qué produce la disminución de la temperatura? Aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Exactamente. ¿Y hacia dónde se mueve la curva? Izquierda. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Ahí tienen la respuesta. Un estudiante se expone por accidente al monóxido y este gas se combina con la mitad de hemoglobina de su sangre arterial. Indicar cómo serán los parámetros, normales, bajos o altos. ¿Cómo será la presión de oxígeno arterial? Bajo. Muy bien. Acá les tiro como un dato copado. Lo que ocurre con el monóxido de carbono, que es sumamente tóxico porque tiene mayor
como la hemoglobina tiene como mayor avidez para unirse con el monóxido de carbono que por el oxígeno. No es totalmente irreversible esa unión, pero el problema es que es difícil que la hemoglobina suelte a ese monóxido. Existen enzimas que lo que hacen es disociar eso. Normalmente algo de monóxido siempre se une a la hemoglobina, pero en el aire el monóxido suele estar en baja concentración. Recuerden eso. Entonces, si en el aire la presión de monóxido es baja, normalmente, es poco el monóxido que se va a unir normalmente a la hemoglobina. Si no me equivoco, se llama carboxihemoglobina, la que está unida al monóxido. ¿Qué pasa? Cuando hay mucho monóxido, la enzima que me rompe esa unión no da abasto. Entonces, como tiene tanta avidez por unirse al monóxido, no lo suelta y no queda hemoglobina disponible para que se una al oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que produce que la presión de oxígeno sea baja. ¿Y qué pasa con el contenido de oxígeno arterial? Se está por cortar Por en cualquier... contenido de oxígeno arterial. ¿A eso se refiere a la cantidad de oxígeno disuelto en sangre? Claro, Bueno, entonces está alto. en realidad es bajo, porque recuerden que el oxígeno se disuelve muy poco en la sangre. Solamente el 2% del oxígeno que está en la sangre está disuelto en la sangre. El 98% en la hemoglobina. Entonces, si vos no tenés hemoglobina para que me captes oxígeno, no tenés casi nada de oxígeno en sangre. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con ese oxígeno? No está en sangre. No tenés oxígeno casi, o sea, no tenés casi nada.